action. Bonjour à nouveau. Pour aujourd'hui, nous allons continuer la séance numéro 4. La séance numéro 4 de notre projet se base sur les représentations sociales à partir des stratégies utilisées par la part des étudiants pour l'apprentissage de la langue française. El día de hoy nos vamos a enfocar en las representaciones sociales, Mario, por favor, con relación a las estrategias de aprendizaje que ustedes utilizan para aprender la lengua francesa. Daniel, por favor, guardamos ya todo eso. ¿Sí? Entonces, antes de iniciar la sesión del día de hoy, bueno, de esta segunda sesión que con esta terminamos el día de hoy, les voy a mostrar unas cuantas gráficas que hice que tienen que ver con las estrategias. Pero antes de abordar estas gráficas me gustaría preguntar así de manera general, Luisa, por favor, ¿qué es eso de una estrategia de aprendizaje? ¿Quién me puede responder a esa pregunta? Gabriela, compañía. ¿Qué es una estrategia de aprendizaje para ustedes? María Lucía. Como ya vimos anteriormente, cada uno tiene diferentes formas de aprender y una estrategia puede ser como que, no sé, a Sandrita le facilita más el mapa conceptual, entonces su estrategia de aprender es hacer como todo lo que hemos visto en mapas conceptuales y así sucesivamente en cada estudiante. Ok, muy bien. ¿Alguna otra persona que quiera comentar lo que para él o para ella es una estrategia de aprendizaje? Estrategia de aprendizaje. María José. O mirar o escuchar algo que se relacione con el idioma, o sea, como ver películas de ese idioma como el francés, escuchar también del idioma que ustedes quieran aprender y leer para que todo sea más fácil. Listo, muchas gracias. Por favor, los invito a que proyectemos más la voz para que quede registrado en el video. Y por favor, no estemos haciendo comentarios que de pronto perturben pues, el registro sonoro del video. Mario, por favor. Bien, entonces, bien, como ustedes lo han dicho, las estrategias de aprendizaje son todas esas acciones que se ejecutan de manera individual y que me ayudan o que les ayuda a alcanzar algún objetivo. Dentro del aprendizaje del francés, pues ustedes utilizan estrategias de aprendizaje. Quizás no sean tan conscientes. Quizás las estrategias de aprendizaje que ustedes utilizan no sean tan conscientes, pero una vez nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo hiciste para dar con esta respuesta, para saber que esto es esto? Ustedes pueden dar la justificación del camino, de la manera como se hizo. Bien, entonces, pasamos a estas gráficas que tienen que ver con algunas de las preguntas que se les hizo en la encuesta. Dice, es importante repetir y practicar muchísimo como una estrategia de aprendizaje para aprender el francés. Vemos la torta bien repartida, totalmente de acuerdo un 18%, mientras que un desacuerdo, digamos incluso hasta mayor, 29% dicen que no, que esto no es importante. Miren qué interesante. Totalmente en desacuerdo, un 18%. Hay unas personas que se posicionan en la opinión de estoy parcialmente en acuerdo. Sin embargo, si ven, es muy rico las opiniones que se dan con relación a esta representación social. Luisa, Luna, por favor. Es recomendable adivinar si no se conoce alguna palabra en lengua extranjera, es decir, en francés es recomendable adivinar como que, ay, yo no sé cómo chaussure, ay, yo no sé, eso es como chuleta. Entonces comienzan a adivinar, pues porque como no tienen el significado de esa palabra. Mario, Profe, por favor. Yo creo que antes de adivinar sería como ubicarse en el contexto que está y pues tratar de inferir el significado. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. How do you say best friends? Les meilleurs amis. Meilleurs amis. Ajá. Por ejemplo, yo, digamos que yo Niñas. creí
porque sabía que amigos se decía amis, pero pues no sabía cómo se decía mejor. Ok, muy bien, gracias. Daniel. Pero digamos que a veces como que uno no sabe esa palabra así y quiere intentar buscarla, pero en el contexto y aún así no encuentra como una solución. Entonces ahí, en ese caso, uno que podría hacer. Ahí tendríamos que remitirnos a esa estrategia de aprendizaje que yo tengo para poder solventar esa necesidad específica, ¿sí? O sea, de pronto yo te puedo dar muchas estrategias, pero de pronto no van contigo. Cada persona maneja estrategias de aprendizaje distintas. Como dice por ahí, cada quien tiene su manera de matar sus pulgas, así de sencillo. De pronto, para mí, chicos, de pronto para mí sea muy sencillo, pues yo busco en el diccionario lo que yo no entienda, pero de pronto para otro hay que dejarte de buscar en el diccionario. ¿Sí ven? Entonces son estrategias de aprendizaje muy personalizadas. ¿Listo? Y hoy vamos a trabajar estrategias de aprendizaje en el francés. Miren esto, dice, es recomendable adivinar un totalmente desacuerdo, casi un 30%, entonces dice, no, adivinar no. ¿Quiénes saben un acuerdo? Un 2%, de pronto esas personas que no están en acuerdo. Y en acuerdo está otro 2%. Es decir que más o menos, chicos por favor, más o menos la respuesta apunta a que no hay que adivinar, ¿sí? Esas son sus representaciones. Pasamos a esta gráfica. Aprender francés es más que todo un asunto de hacer traducción. Uy, interesantísimo esto porque, por ejemplo, en la parte escrita, yo me he dado cuenta que de pronto algunos estudiantes no son tan juiciosos y conscientes de hacer su propia redacción, sino que se van por lo fácil. Y dicen, no, pues el Google, ahí me hace la traducción, y si vieran con qué sale esas traducciones de Google. Entonces dice acá, traducción, totalmente en acuerdo, es más un asunto de traducción. Un 9%, todo esto está en acuerdo. Personas que no consideran que es una cuestión de traducción, lo que está en amarillo y lo que está en azul claro. Es decir, la gran mayoría de personas piensa que sí, que el aprender una lengua extranjera no es una cuestión de traducir. Sin embargo, muchos traducen, ¿cierto? Pero bueno, ni siquiera sirve, profesor, uno aprende con eso. Ok, ni siquiera sirve, uno no aprende con eso. Escuchemos todas esas reflexiones. Vamos a esta gráfica, dice, si escucho a alguien que habla la lengua extranjera, es decir, el francés, que estoy estudiando, me las arreglo para practicar la lengua con él o con ella. No sé, van a una ciudad turística, encuentran un francés, yo por lo menos le voy a decir bonjour. ¿Lo hacen? Bueno, total. A ver, chicos, por favor. Un 22% están en acuerdo, un 42% también, es decir que lo hacen, son muy osados, o sea, tienen mucha personalidad para hacerlo, ¿sí? Con el inglés, no con el francés, ¿por qué no? En desacuerdo, por ejemplo, yo, silencio, niños, por ejemplo, yo me identifico más con estos colores, el amarillo y el azul, que yo de pronto soy más tímido, yo no lo haría. Y eso pues que yo manejo bien la lengua, bueno, un cierto nivel, pero yo no sería capaz porque me daría pena, oso, bueno, en fin. ¿Listo? Pasamos a esta. Si se te permite cometer... Por favor, niños. Si se te permite cometer errores desde el inicio del aprendizaje del francés, más adelante será muy difícil deshacerte de estos. O sea, aquí los estudiantes dicen, miércoles, yo estoy aprendiendo francés, lo tengo que aprender bien, no puedo cometer ningún error, porque si no, más adelante ya no puedo superar esos errores. María Lucía. O sea, pues al principio obviamente vas a cometer errores, está en ti continuar, o sea, haciéndolos o poniendo tu propósito de mejorarlos. Sí, bien, muy bien. Entonces miren, por ejemplo, hay personas que están en total desacuerdo, pero es la minoría. Si sumamos esto no daría ni siquiera el 35%. Mientras que, por favor, mientras que los que están en acuerdo, o sea, piensan lo mismo, no hay que corregir esos errores, ¿sí? Bueno, o sea, esas son opiniones respetables, ¿sí? Gabriela, Manuela, por favor. Esa es la última gráfica. Es mejor aprender una lengua extranjera en el país donde se hable.
Entonces, miren, totalmente en acuerdo, o sea, es como algo mágico. El 50% está en acuerdo con que es así. Sin embargo, hay otro 50% que se divide en parcialmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Vamos a ver qué piensan ustedes. Andrés, niños, por favor. Andrés. Yo creo que sí, porque pues uno está obligado a entender la lengua o a empezar a inferir. Sí. Uno se queda con el acento y el vocabulario que le enseñan los demás. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Camila. Yo creo que sí es mejor, Dani. ya que tienes como, y más si no hablan de tu idioma, Sí. el español, ya que tienes como la obligación de aprender o aprender. Porque Sí. no, pues, digamos acá no es una opción, pues si quieres pon atención, pero acá no tienes la obligación de hablar francés con todos. En cambio, si no te vas a Francia, pues te va a tocar hablar francés. Ok, muchísimas gracias. Bien, entonces hoy nos vamos a dedicar a profundizar eso de lo de las estrategias de aprendizaje. ¿Sí? Estrategias de aprendizaje. Entonces, en la primera parte, que es codificación, chicos, codificación, todos tienen el instrumento. Chicos, estoy notando que están un poco dispersos. O sea, me estoy esforzando más, ya me duele un poco la garganta. Entiendo que están cansados. Pónganse también en mi lugar, yo estoy también muy cansado. Sin embargo, esto lo tengo que hacer. ¿Sí? Bien. La parte de codificación. Les étudiants en petit groupe liront et réaliseront l'activité de lecture Paris, texte français facile, mini-minutes. Bon, je vais vous donner 5 minutes. Me di cuenta que es una actividad muy sencilla. En este momento yo les voy a entregar un texto que van a leer en grupitos de 3, así como lo hicimos la otra vez. Entonces yo ubico el texto en la mitad para que las personas que estén al lado puedan leer. Hay 3, 4 preguntas que deben resolver. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a utilizar sus estrategias de aprendizaje para poder responder a esas preguntas. En ese momento voy a remitirme a la manera como lo van a hacer. A mí de pronto no me va a interesar mucho si lo hicieron bien o no, sino cuáles fueron sus instrumentos personales o la manera como ustedes hicieron para resolver esas preguntas. ¿Listo? Entonces, chicos, por favor, silencio. ¿Bien? Entonces, ustedes 3, María Lucía, Daniel y ustedes 3. Aquí ustedes 3, David, ¿cuántas están? Bueno, también se puse. Vale. Acá ustedes 3. Acá ustedes 3. Acá ustedes. Acá ustedes 2. Y aquí ustedes 2. ¿Sí? Listo. Chicos, por favor. La indicación es un poco general. ¿Qué quiero que hagan? Van a resolver las preguntas que tiene ese texto. ¿Sí? Por favor, lo van a resolver. Y les voy a entregar un pequeño formato. Silencio, chicos. Por favor. Niños, por favor, silencio. Vas a tratar de solventar esa necesidad. Utiliza. A ver, Silencio. Chicos, presten un momentico atención, suspenden un momentico. Chicos, en este momento vamos a trabajar la parte de codificación
y decodificación al tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, la codificación empieza cuando ustedes tienen el texto y comienzan a leer o a hacer representaciones y interpretaciones del texto. En la decodificación es esta partecita que está acá, ustedes van a llenar estos espacios. Dice, por ejemplo, ¿cómo llegarse a la comprensión del texto de manera integral? Entonces ahí escriben cómo yo llegué a la comprensión del texto de manera integral. La otra pregunta, o sea, en general, ¿cómo llegaste o llegaron a la respuesta de las siguientes preguntas? Entonces me van a escribir acá cómo hicieron para responder la 1, cómo hicieron para responder la 2, la 3 y la 4. ¿Sí? Les voy a regalar 8 minutos para que lleven a cabo el ejercicio. 8. Chicos, responden en francés, por favor. Entonces, vous pouvez répondre. Ah, sí, la otra fichita sí en español. No, la respuesta es en francés. Esta fichita en español puede ser. Cada uno tiene una. Porque de pronto sus estrategias serán diferentes a las de Manuela. Silencio, chicos. Ya les quedan 7 minutos. Chicos, estamos hablando mucho, por favor, hacen la actividad. Pero lo que tienes que hacer acá es resolver estas situaciones. Primero responde esto. Ya ¿listo? Les queda 5 minutos. Entonces pregunta, a ver, sería como lo más difícil. Arrondissement. ¿Qué crees tú que es arrondissement? Arrondissement. Pues según el contexto, como una ubicación, ¿cierto? Es un tipo de ubicación. ¿Sí? Gabriel, ¿se está grabando el audio? Sí, es que, profe, mire que graba el audio. Está grabando el audio, escucha.
que aquí hay un conector de micrófono y de audífonos. Oiga, ok. por allá, por allá. Y ya confiamos. Busque, a ver chicos, cuando encuentren alguna dificultad, pues tienen que mirar a ver qué estrategia de aprendizaje van a utilizar. ¿Sí? No, pero sí, es una... La C. Gabrielito. Chicos, les quedan 4 minutos y 4 minutos les quedan. Para que sepan, se puede escuchar desde acá también, ¿no? Entonces, por favor. No puede ser con eso, eso es incómodo. Aún así es incómodo. Aún así es incómodo. Bueno, sí, pero no hagan eso que es incómodo. 3 minutos. Chicos, 3 minutos. Chicos, les quedan 2 minutos. 2 minuticos. Ay, ¿Profe que era con bien? combien? How many? Les quedan 2 minuticos. 2 minuticos. Sí, por lo menos una. Pues eso fue lo que usted dice, ¿no? Que ya sí, porque pues la idea era que cada uno quedamos 2 minutos. Porque es que las estrategias suyas son diferentes a las de Alvarado, a las de Alvarado. Bueno, ¿listo? ¿Listo, chicos? No. Sí, profe, 1 minuto. Queda 1 minuto. Lo que pasa es que tenemos que ya pasar a la parte de codificación. Ah, no. Está bien lo que digan. Mira, mira. 7:30 van. ¿Dónde está? Creo que se oye mucho. Uy, sí, que me dio el cuarto de vez. Sí. ¿Qué? No, por favor. Bien, listo chicos, stop. Ya dejamos ahí como hayamos quedado. Si quedamos bien con las 4, si no, no importa, las que hayan podido responder en 8 minutos. Bien, listo ya. Gabriela
Manuela, por favor, ya. ¿Listo? Escúchame, por favor. Tengo miedo. Listo. Tengo miedo. En esa primera parte de la codificación van a responder. Deja aquí la reflexión sobre cómo hiciste para responder a las preguntas del texto. Pero hagan por favor una reflexión, cómo yo lo hice. Lo primero que hice fue esto. ¿Cuáles fueron los pasos? Ahora voy a ¿Sí? hablar esto para poderlo meter. Ok. Cada uno llevó a cabo unos pasos diferentes a los de los compañeros. Entonces, por favor, ahí me escriben cada uno cómo hizo. ¿Sí? En ese momento quiero escuchar a algún participante. ¿Cómo hizo para responder algunas de las preguntas, o todas, o la primera, que solo probó una? ¿Cómo lo hizo? Mario. Pues yo las respondí todas porque pues lo empecé a leer y... O sea, ¿cuál fue tu estrategia? Sí, no vayamos lo a... leía tan detalladamente, pero cuando primero leí las preguntas y cuando Primero, leía- ojo esto, una estrategia, primero leí las preguntas. y cuando, o sea, lo leía rápido y cuando veía que podía estar la respuesta ahí me detenía a leerlo más detalladamente. Muy bien, entonces, primero las preguntas, luego comenzaba a leer rápido y cuando veía una palabra, una expresión similar, me detenía porque muy seguramente ahí se encontraba una de las respuestas. Muchas gracias, Mario. Otra persona, Daniel, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? Pues nosotros hicimos como primero buscar palabras clave. Ajá. Bueno, también leíamos ¿Cómo hiciste para buscar esas palabras claves? Porque eso es una estrategia. ¿Yo cómo busco las palabras claves? Pues depende de las preguntas, porque Ajá. la pregunta hace referencia a algo específico. Sí. A menos que tú vas leyendo, vas subrayando la palabra o la idea. Ok. Cuando ya terminas de leer, como que ya lo asocias y ya respondes la pregunta. Ok. ¿Alguna otra persona que haya utilizado una estrategia diferente? Gabriela. Bueno, pues nosotros lo que hicimos primero, por lo menos yo lo hice, fue leer. Proyectemos un poco más la voz. Fue primero leer el texto, Sí. y luego leímos las preguntas y luego socializamos lo que entendió cada una. Y luego después de que cada una como dijo lo que entendió, nos pusimos a mirar las palabras claves que ya habíamos leído en el texto y las palabras claves que tenían las preguntas. Así como que lo relacionamos y también por contexto sociocultural. Ok, por el contexto sociocultural. Qué interesante. Muy bien. ¿Alguna otra persona? Isabela. ¿Cómo hiciste? Porfa. Pues yo hice lo mismo que Junior y Mario, que subrayé y además también leí primero las preguntas. ¿Y qué, perdón? Leí primero las preguntas. Ok, leímos primero las preguntas. ¿Alguien, aparte que haya ejecutado una estrategia diferente, cómo lo hizo? ¿No? ¿Ningún otro? Bueno, Liz. Gabriel. Pues había como las preguntas preguntan algo y entonces había como palabras en el que decía busca estos lugares, entonces en el texto se buscaban nombres que serían parecidos a un lugar o como el nombre de una pintura, entonces se buscan en el texto que se puede relacionar. Bueno, muchísimas gracias. A ver, con relación a cada una de las preguntas, chicos, porfa, ¿resolvieron de la misma manera todas las preguntas? Por ejemplo, ¿cómo llegaste a la comprensión del texto de manera integral? ¿Cómo llegaste? Camila. Digo lo que Sí, claro. llegamos a la comprensión. Proyectemos más la voz, Camila. Niños por acá, por favor. María José, María Lucía, Daniela, por favor. Llegamos a la comprensión del texto sacando el vocabulario desconocido por contexto. Sacar vocabulario desconocido, muy bien. En la pregunta 1, ¿cómo llegaron ahí? ¿De la misma manera como llegaron a las 2, a la 3 y a la 4? ¿Vieron alguna diferencia entre estas? Ya, eso. ¿Sí? Chicos, estamos aquí en esta fichita. ¿Sí? La segunda. En la primera, segunda, tercera, cuarta, si se diferencia la estrategia o si fue igual. ¿Sí? Bueno, listo. Pasemos. Daniela, María Lucía. Chicos, por favor. Me queda muy poco tiempo. Pasemos a la parte de codificación. Decodificación. Ahí vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es? En la codificación ponemos todo lo mismo.
Sí, la reflexión de... Sí, pues yo les pregunté, pero pues ya participaron algunas personas, ¿sí? Ahora, porfa, en la parte de codificación, chicos. Chicos, en la parte de codificación creo que ya todos han escrito, sin embargo, hago la salvedad para aquellos que no lo han hecho. Deja aquí la reflexión sobre cómo hiciste para responder a las preguntas del texto. Ahora vamos a pasar a la decodificación. Respondemos a las preguntas de función. ¿Cuáles son las estrategias más adecuadas para el aprendizaje del francés? Ahí ustedes pueden decir, bueno, mi estrategia es esta, o una sola. Escriban ahí. ¿Cuáles para ustedes son las más apropiadas para aprender francés? Francés. Daniela. ¿Cuáles son las más apropiadas para aprender francés? ¿Cuál es la actitud frente a estas estrategias para aprender francés? La actitud es la manera como yo veo la ejecución, la acción. Por ejemplo, escuchar documentales en lengua francesa. ¿Cuál es mi actitud frente a eso? ¿Me gusta, no me gusta? ¿Me da pereza? Eso es lo que yo quiero que escriban allá. ¿La actitud o la actitud? Con C, o sea, actitud. Sí, la manera como yo lo abordo, no que mis capacidades. Por ejemplo, ahora yo estoy viendo una actitud bastante negativa en casi todos ustedes. Que están cansados, que pereza, el profesor ya le duele la garganta y ay sí, pero qué pereza. Es la actitud negativa. Aquí yo quiero que me respondan, escuchar documentales en lengua francesa, ¿qué actitud les surge frente a eso para aprender francés? Memorizar los diálogos, ¿cuál es la actitud? Utilizar el diccionario para comprender, ¿cuál es la actitud? Utilizar el traductor para redactar, ¿cuál es la actitud? Uy, me encanta. No, yo no viviría sin esto. ¿Cuál es esa actitud frente al uso del traductor? ¿Qué te refieres con redactar? ¿Escribo todo? Sí, claro, que cuando están, que yo les mando a escribir, escriban una rutina. Entonces ni siquiera dicen, yo para qué me voy a poner a conjugar si meto en español y me sale la traducción. ¿Cuál es la actitud frente a eso de ustedes? Por favor. David, ¿qué características del francés? Niño. ¿Qué características del francés te generan desinterés para aprender? Esa es muy parecida a la sesión pasada. Digamos gramática. Sí, claro. Identidad. Por favor, niños. ¿Te identificas con el tipo de estudiantes que utiliza estrategias de aprendizaje para la adquisición del francés? ¿Te identificas con ese tipo de estudiante? Sí, porque bla, 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 bla. No por eso, por esto, por esto. ¿Te identificas o no? Como un estudiante que tiene estrategias de aprendizaje para el francés. Y la última pregunta de esta fase. ¿Por qué es importante o no hacer uso de estrategias de aprendizaje para la adquisición del francés? ¿Es importante o no es importante? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora sí quisiera escuchar, mientras terminan de responder esas preguntas, los comentarios. Manuela, ¿Comentarios sobre qué? que me vas a decir, yo quiero comentar con relación a la decodificación, a estas preguntas. Sí, la decodificación. Digamos, algo que pronto hace que como que uno se desmotive un poquito es, digamos, la parte de la pronunciación y la gramática, porque son cosas como que a veces uno sí se vuelve como un poquito monótono. Ok, y con relación a las estrategias, ¿qué quieres decir acá para aprender francés? Estrategias. ¿Qué utilizas tú? Pues de alguna de esas preguntas que están acá. Digamos, para el habla. Sí, dice, ¿cuáles son las estrategias más adecuadas para aprender francés? Las mías. De pronto, pues, digamos, para la escucha, mirar películas en francés y pues con los subtítulos en español para ellos. ¿Y tú lo haces? Sí. Ok, muy bien, David, que levantaste la mano por allá.
David. No, profe, pues era para preguntar sobre la función de orientación. Sí. Como decía, digamos, ¿cuál es la actitud frente a estas estrategias para aprender francés? Quería preguntar si, digamos, era cómo poner que se asuma una actitud positiva o negativa. Eso, esa es la actitud. Si es positivo, si es negativo, si me da lo mismo, si me encanta, si me genera desagrado total. Esa es la actitud, ¿sí? Gracias. Ok. ¿Quién me quiere compartir con relación a la identidad? ¿Se identifican con un estudiante de estos que, Cristancho, por favor, que utiliza estrategias de aprendizaje o no? Sí y no. María José. Digo que sí, ¿no? Dependiendo del tema del que yo estoy estudiando. Por ejemplo, pero aquí estamos en francés. Pues, o sea, pero el tema que yo estoy viendo en francés. El tema que estés viendo en francés. Si yo estoy viendo los números, pues estudio para aprendérmelos, como escuchando, leyendo o viendo. Ajá. Pero si es otra cosa que ya se me hace más fácil, pues algo. O sea, que dependiendo de la actividad que se trabaja en francés, tú miras a ver cómo utilizas una estrategia de aprendizaje. En algunos casos es muy sencillo para ti, en otros casos por la complejidad del tema se te complica, ¿sí? Ok, muchísimas gracias. Esa pregunta, ¿por qué es importante o no hacer uso de estrategias de aprendizaje? ¿Por qué es importante o no hacer uso de estrategias de aprendizaje? María Lucía. Es importante que Proyectemos más la voz. Chicos, hagan silencio parados y proyectemos acá más la voz. sí, si quieres avanzar más rápidamente, pues como la estrategia que más te sirva, la puedes utilizar para poder aprenderte los verbos. Exacto, es decir, las estrategias de aprendizaje son personales. Como le decía al inicio de la sesión a Daniel, es que mis estrategias de aprendizaje son diferentes a las tuyas. Así como yo aprendo la lengua, de pronto no la aprendes tú. Puede ser que alguna te sirva o no. Y de pronto tú tienes algunas maneras o estrategias que te llevan a un éxito. De pronto para mí no lo sean, ¿sí? Porque las estrategias de aprendizaje son personalizadas. ¿Listo? Pasamos a la fase de recodificación. Socializa algunas de tus reflexiones en torno al tema de estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles serían unas buenas estrategias de aprendizaje para desarrollar las siguientes habilidades en lengua francesa? O sea, ¿qué podría hacer yo para desarrollar la escucha? Escríbanlo, por favor. ¿Qué podría hacer yo para desarrollar el habla? ¿Qué podrías hacer para desarrollar la lectura? ¿Qué podrías hacer para desarrollar la escritura? Estrategias de aprendizaje. ¿Listo? A mi amor platónico. Chicos, pero estrategias que ustedes hayan utilizado y que de pronto les haya servido. Eso a mí me serviría muchísimo. Analizar. ¿Listo? Ok. Vamos a pasar a Andrés y luego a Gabriela y ellos nos van a comentar cuáles serían esas estrategias por cada una de las habilidades. Andrés. Pues en la escucha, analizar el vocabulario con el que están hablando, porque pues uno difiere si es formal o informal, o depende de la situación. En el habla, pensar en lo que uno está diciendo, no decir cosas sin sentido, y pensar que si uno está transmitiendo el mensaje bien. En lectura, yo infiero bastante información cuando no entiendo un texto, o intento ponerla en mis palabras para poder entenderlo. Y en escritura, releer lo que uno escribe para ver si el mensaje lo están transmitiendo bien y si el profesor o la persona a la que uno le está escribiendo lo vaya a entender. Ok, muchísimas gracias, Gaby. Frente a estas habilidades, ¿cuáles serían esas estrategias que a ti te han servido, que tú pones en práctica? Pues en la escucha, muchas veces cuando como que quiero como aprender más vocabulario o algo así, me pongo a ver series o películas en francés con subtítulos en francés, porque si no, es ilegal. En habla, pues en mi familia. Niños, porfa, silencio.
En habla, en mi familia hay como 3 personas que hablan francés, entonces pues muchas veces me ayuda como practicando con ellas. Sí. Lectura, pues precisamente mis familiares quieren que yo aprenda francés rápido, entonces muchas veces me ponen como lecturas fáciles, tipo cuentos como para niños o algo así. Entonces me ponen a hacer ese tipo de cosas como para reforzar o aprender lectura. Y escritura muchas veces con el vocabulario como que he visto, pues como que me preguntan y como lo que estoy viendo en el periodo. Son como, bueno, listo, entonces pues escríbeme esto. Me ponen a escribir. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra persona? Bueno, entonces en este momento vamos a pasar a la parte de evaluación. Ya después de haber diligenciado el instrumento en las 3 fases, pasamos a la evaluación. ¿Y esto tú te lo llevas? Sí, lo meten ahí en la carpetica. Pero no tiene... Yo sé, se me olvidó hacer los huequitos, pero... Sí. ¿Cuántas sesiones? Esta es la quinta, nos faltarían 4. Bien, mientras diligencia la parte de evaluación, yo les voy a comentar cuáles estrategias yo he utilizado que a mí me han servido muchísimo. De pronto, si ustedes las aplican, les sirva, de pronto no les sirva tanto, porque cada quien tiene sus estilos de aprendizaje, sus inteligencias. Por ejemplo, en la escucha, a mí me gusta mucho explorar cantantes francófonos. Y yo me pongo por YouTube a buscar, y los que me llaman la atención los sigo, y escucho canciones, busco las letras, las practico, las escucho. Documentales, me gustan mucho los documentales cortos, escucho todo eso. En la parte de habla, de producción oral, a mí se me facilita mucho porque aquí en clase yo casi todo es en francés y me gusta hablar con ustedes en francés. Que si yo tengo de pronto la oportunidad, yo tengo unos amigos franceses, entonces por el WhatsApp yo les envío como los mensajitos, ellos me responden. Del mismo modo en la parte de escritura, yo también les escribo por WhatsApp y trato de hacerlo y escribir muy bien. ¿Tú cambias tu teclado a francés o tú lo...? Yo lo tengo en francés ya. Entonces yo le escribo a un amigo que él siempre me responde y le escribo todo en francés. Digamos, en IB yo manejo un grupo con los estudiantes IB y todos escriben francés, todo. Yo creo que tu hermana te dijo. Como para traductor. Sí, No, pero... Yo decía No, yo no. O sea, yo les escribo pero todo. fijo los estudiantes. Pues yo pienso en que ellos no hagan eso, porque no estarían realmente aprendiendo. Porque para uno aprender, chicos, por favor, uno tiene que esforzarse. El aprendizaje no se genera en lo fácil, es decir, dame la respuesta a la 1, dame la respuesta a la 2. Así no hay aprendizaje, entonces ustedes se engañan. Y de lectura, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer libros de investigación y yo leo en francés, documentos PDF, todo en francés y eso me ha servido. ¿Valeria? Profe, es que, o sea, por ejemplo, nosotros hicimos una hojita de esta. No importa, me la incluyen en alguna de las Profe, deberías poner, cuando digamos la lectura, poner música francesa. Sí, puede ser, sí, también. Eso sería una muy buena estrategia. ¿Cuándo vamos a seguir con Michael el otro? Listo, chicos, entonces vamos a cerrar la sesión de intervención del día de hoy. Nos volvemos a ver el día 20 de marzo. Nos quedarían 3 sesiones y creo que me quedaría una de un test que les voy a aplicar. Dejémonos. Pero esa ya es para después, ¿sí? Chicos, muchas gracias.